¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Bueno, continuando la charla del año pasado, te quería preguntar acerca de este resumen sobre el significado del último milenio y cómo tendríamos que Sí, interpretarlo. que yo te había dicho que era muy extenso, bueno, también ahora hay que hacerlo breve. Pero este año desarrollé muchos estudios sobre eso y llegué a la conclusión de que entre el siglo X y el XV, donde Jung sitúa el apogeo y la decadencia del mito cristiano, porque ahí hubo una peste negra, una pandemia, sobre el XIV creció la burguesía, pero ahí hubo un altísimo nivel espiritual. Hay pensadores como el argentino Porrini, como el masón musulmán René Guénon, bueno, Mircea Eliade, el búlgaro, que generaron una corriente que se llama el antimodernismo. Mm, Y es algo tan sencillo de explicar. En la llamada Edad Media, que nunca se llamó así, yo la llamo el gótico. Edad Media se lo puso Voltaire y algunos otros positivistas del posterior siglo para decir en esos primeros del 10 al 15 fue todo oscurantismo. Y después hasta Hegel, hasta el gran Hegel, dijo hay que ponerse botas de 7 leguas para saltar por arriba del oscurantismo de la Edad Media. Todo eso es una mierda. Es terrible porque está inventado por el norte para hundir no a la cristiandad solamente, sino a las raíces que vienen del fondo de la civilización que desembocan en el Mediterráneo, digamos. Eso podés verlo claramente que está todo degradado. Ahora, decir que la Edad Media fue oscurantista es una bestialidad que no tiene gollete, porque mirá, tenés en materia de literatura al mejor escritor del mundo, Dante Alighieri, que la Divina Comedia es una catedral. Bueno, tenés a las catedrales, hechas por los pueblos, ni siquiera eran obreros explotados. Tenés la polifonía moderna que nace en Notre Dame, eso lo pueden ver en YouTube, entre el siglo XII y el XIV. Sin eso no había ni Beethoven, ni Mozart, ni nada. Nunca había habido polifonía. Y así como eso, tenés pintores, el Giotto, Piero de la Francesca, Fra Angelico. ¿Cómo me vas a decir que eso es oscurantista? Pero ¿qué pasó? Ahí había una base, más allá de todas las barbaridades que hubo en la llamada Edad Media, yo lo llamo el gótico, había una base filosófica teocentrista. Había un misterio, como dice este español que está de moda ahora, este Sanz, un misterio que se atribuía, podía ser a la divinidad, pero por lo pronto no era un periodo humanista. Cuando se llega al 1500, crecen las ciudades, acá recurrimos a Marx, los burgos, y ahí vienen los burgueses. Ya hay una película de los Borgia, que la familia Borgia, que venía de Valencia, ya había comprado el Vaticano. Después vinieron los Medici. Y ahí, en el 1500, sobre el lomo del 1500, aunque no es de un momento para otro, aparece Lutero en el 1517, que hace alianza con la burguesía inmediatamente y contra el Vaticano, y aparece el famoso Maquiavelo. Maquiavelo era el consejero de los Medici. Un hombre discreto, sencillo, muy inteligente, que lo que le dijo al Medici fue, escúchame, mirá que Dios ya no hay. O sea que lo que hay que defender ahora para regular el Estado, tu principado, es el poder. Y estuvo a un pasito así, eso lo dice Sebastián Porrini, el argentino, de decir el fin justifica los medios. Desde allí en adelante, pasando hacia la Ilustración francesa, y una buena parte de la masonería, porque hay masonería muy valiosa, venimos hasta ahora pasando por Descartes, que es una figura clave, porque te acordás que dice, pienso, luego existo. Él tenía que haber dicho, soy, luego pienso, luego existo. Ya quedó toda Francia flechada.
Hasta Kant llegó a decir, o Immanuel Kant, un gran filósofo, llegó a decir que el ser humano era un fin en sí mismo. Con lo cual quedan afuera las estrellas, las plantas, queda todo afuera. Y ahora todo cambió. Pero hay algo que lo teorizó Johan Huizinga, que es un neerlandés del siglo XX, que se llama la diáspora de los valores del otoño de la Edad Media. Vale decir, no pudieron barrer con todo. Y entonces hay otro argentino, Ángel Fareta, que es un estudioso del cine, que estudian cómo todos aquellos valores que estaban en el gótico empiezan a irrumpir en el cine, en la literatura. Bueno, vos ves a Shakespeare, está lleno de cosas góticas. Cervantes ni hablar. Eso ya no pertenecen al humanismo, están enganchados con lo anterior, están religados con lo anterior. Y bueno, yo veo con enorme satisfacción que hay muchos estudiosos que están centrándose en eso y no recibir, por ejemplo, la primera conferencia que yo di acá en Viena,